notificación se realizó en enero pasado cuando las pruebas de COVID-19 fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud ante sospechas, pues al momento de realizar pruebas, estas no arrojaban ningún resultado. El lote enviado por un laboratorio con sede en los Estados Unidos fue de 30,000 pruebas, distribuidas en un 50% en Huehuetenango y la otra mitad en Chimaltenango. Cuando empezaron a utilizarla, a la primera prueba se dieron cuenta de que no era reactiva. ¿Qué significa esto? Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción. Entonces eso llamó la atención a la química bióloga de Huehuetenango y por lo mismo empezó a hacer otras pruebas y a hacer otras comparaciones. Y al darse cuenta de lo mismo, pues entonces solicita al Laboratorio Nacional de Referencia o Laboratorio Nacional que analice esas pruebas. Al resultar no reactivas, entonces tomaron un muestreo, tanto de Chimaltenango como de Huehuetenango, y se enviaron al Laboratorio Nacional. Ya no se corrieron en ningún paciente. Eso es importante destacar, porque ambos químicos biólogos, al percatarse de la situación, se dieron cuenta de que no eran efectivas para hacer ningún tipo de diagnóstico. La adjudicación fue por 7 millones de quetzales, que fueron erogados en su totalidad. Ante ello, la ministra de Salud confirmó que se recomendará al presidente de la República, Alejandro Yamatei, que se declare lesivo el contrato. Por supuesto, el presidente lo sabe, está consciente de esto y él está en todas estas acciones dando seguimiento permanente. Y por supuesto que es un recurso que ha sido asignado para COVID, no son 5 centavos y aunque lo fueran, es algo para lo que estamos trabajando en el Ministerio y para la salud del pueblo. Tras la confirmación de anomalías, 14,200 pruebas quedaron intactas en Huehuetenango y 10,700 en Chimaltenango, que servirán para la investigación que realiza el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta por autoridades de salud. Definitivamente, si algo tiene que pasar, televidentes y Sandy, es que esto no puede quedar así. Por eso tiene que ser, y me parece bien que el Ministerio de Salud Pública esté haciendo, digamos, ahí sí que pública esta información también. Claro, habrá que jalarles las orejas en una situación. ¿Cómo es que esto pudo pasar sin que se dieran cuenta anteriormente? Y uno entiende el nivel de estafa, uno entiende el nivel de engaño, pero también entiende que pueden haber en el momento de la recepción algún tipo de pruebas y contrapruebas para verificar que lo que estás comprando sea verdaderamente útil. Sin embargo, en este momento lo importante, Sandy, interpuesta esta querella penal, es que el Ministerio Público puede investigar también de la manera más rápida y pronta posible y poner, número 1, tras las rejas a quienes son responsables, y número 2, que se pague un resarcimiento también al Estado de Guatemala por el dinero erogado, que realmente aquí hay una estafa. Totalmente, Julio. Mira, el hecho de que se les haya pasado que no pudieran detectar que las pruebas eran falsas. Así es. Sabemos que por la premura también puede que se les pasó, pero yo creo que aquí también viene más por el proceso de la adquisición de las dosis, porque en primer punto la persona, bueno, la empresa que en este caso salió ganadora de la adquisición de las mismas, ahí falló. Totalmente. 2, ¿cuáles fueron los controles que tuvieron para la compra de las mismas? Es decir, ahí fue el filtro. Siempre que hay una licitación pública tiene que haber, así como hay una comisión que se encarga de la licitación, también hay una comisión receptora. Y esta comisión receptora tiene también que rendir cuentas, porque entonces, ¿qué es lo que recibieron? ¿Cuáles fueron los procesos que implementaron para su revisión? Y ahora aquí hay una situación también tremenda, es decir, uno se da cuenta, ¿verdad, Sandy?, que a veces algunos malos guatemaltecos, porque al final de cuentas es la empresa aquí en Guatemala que hizo los cambios y es donde no coinciden los códigos y puso estas pruebas falsas, literalmente falsas, que están jugando con la salud de los guatemaltecos, que están jugando con algo tan sagrado como es esto que se está viviendo en medio de la pandemia. Aquí es donde tienen que haber penas realmente fuertes y aquí es donde se tiene que recuperar ese dinero, sea como sea, porque ese dinero tiene que aparecer, es decir, en dónde lo pusieron, en qué cuentas que invirtieron, si hay bienes de la empresa, si hay lo que sea, pues habrá que embargarlo y recuperarlo. Totalmente, por eso esperamos la celeridad también en la investigación, Julio. ¿Vamos con los datos? Vamos con los datos, Sandy, y ahí vamos a tener los primeros en pantalla. Esto de las pruebas falsas y declarar el contrato lesivo es obligación de cualquier autoridad, empleado o funcionario público interponer las denuncias
penales correspondientes en casos de estafa, en casos de corrupción o en caso de cualquier otro delito. Este precisamente es el caso que hoy nos atañe, las pruebas falsas que fueron detectadas por las autoridades del Ministerio de Salud, en el cual, por el orden, lo primero fue la interposición de la querella respectiva ante el Ministerio Público. Sandy, ahora es menester que en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud pueda solicitar la lesividad del contrato mediante el cual se adquirieron las pruebas falsas. El contrato es lesivo por posibles delitos de orden penal. ¿Cuáles? La asociación ilícita, la estafa, delitos en contra de la salud que están contemplados en nuestra legislación penal. Pero te digo algo, es decir, esto es algo que no puede declarar de facto el presidente de la República, no puede declarar de facto la ministra de Salud. Lo tienen que hacer en conjunto con el abogado del Estado. Esa es la función de la Procuraduría General de la Nación. Declarar un contrato lesivo. ¿Qué significa eso? Que este contrato le ha hecho daño al erario público. Y ojo, el erario público es dinero que le pertenece a usted, que te pertenece a ti y que pertenece a mí. ¿Por Nuestros qué? impuestos. Nuestros impuestos, porque el Estado al final de cuentas no produce nada más que deudas, todo lo financiamos los ciudadanos. Totalmente, Julio. Mira, yo quisiera que explicáramos muy bien cuál sería el procedimiento entonces si se declara lesivo este contrato. Claro, bueno, en esencia y antes de ver los siguientes datos, si este contrato, al final de cuentas de este proceso, llega a declararse lesivo, va a ser un contrato anulado, un contrato inválido, lo cual significa que como lo que está allí efectivamente son pruebas falsas, eso habrá que devolvérselo a quien le pertenezca, quemarlas, tirarlas o lo que se decida por parte del Estado y el juez contralor pertinente, pero lo que sí hay que hacer ahí es recuperar aquello que invirtió el Estado de Guatemala. Es todo un proceso, es largo, es hasta cierto punto burocrático, pero hay que hacerlo porque este es un precedente que hay que sentar. Totalmente. Vamos entonces con otros datos para Claro seguir que sí. ampliando esta información, Julio, porque esto trae algún tipo de consecuencias y Claro, algún tipo Sandy. de pues, situaciones graves, ¿no? Es la salud. Claro que sí, porque no es solo el hecho de que haya un acto aquí de estafa, un acto no sé, un acto deleznable, pero deleznable por parte de la empresa guatemalteca que se atrevió a estafar al Estado y puso en riesgo a la salud de los guatemaltecos. Declarar lesivo un contrato, Sandy, no es un proceso para nada fácil, tampoco no es un proceso rápido, pero sí es necesario empezar a sentar precedentes para que esta situación no se vuelva a repetir. Hay que dar un precedente ejemplar. Otro aspecto a considerar es que aparte del delito penal cometido, debe existir un resarcimiento por los daños y por los perjuicios al Estado guatemalteco, ¿verdad? Porque aquí se perdió tiempo, se perdió dinero y esto también tiene un valor. Este caso será muy importante para iniciar a recuperar la confianza en nuestro sistema de justicia y en las instituciones de Estado, porque el combate, Sandy, a la corrupción y a la impunidad es algo que es de interés nacional y cuando esta situación se presenta en una cuestión que se da en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, hombre, aquí hay que ir con todo el poder y el rigor de la ley en contra de estos malos guatemaltecos que bajo el título de empresarios, pseudoempresarios, pues hicieron esta situación tan terrible, ¿no? Julio, no tiene nombre realmente este tipo de barbarie que se ha cometido. Bien dicho. Donde se pone en riesgo la salud de la población, donde estamos en una situación crítica también a nivel mundial y que todavía existan personas que quieren aprovecharse de esta necesidad. Sí, Dios mío, yo creo que sin duda alguna, ojalá y que se logre, Julio, obtener primero toda la prueba y evidencia que pueda... Contundente, ¿no? Exactamente, que puedan parar este caso y que logre finalmente demostrar entonces quiénes son los culpables de esta situación que se ha... Exactamente, que se ha presentado. Porque ya están siendo investigadas varias personas, de hecho. Sí. Pero también ya queremos ver resultados. ¿Por qué? Porque también sabemos que el tiempo puede jugar en contra para el Estado y a favor de quienes han estado involucrados en esto, pueden escapar, pueden hacerse al final. Exactamente, entonces por eso es tan complicado, pero también tiene que ser seria la investigación que se haga. Te digo algo, y esto hay que ponerlo aquí en la mesa de análisis y a la medida, por duro y fuerte que suene. Está bien, qué bueno que ahora ya está interpuesta la querella, qué bueno la actuación del Ministerio Público, qué bueno la actuación del Ministerio de Salud al hacerlo público también, pero ahora... Sugiero que el Ministerio Público, y ellos lo sabrán mejor que yo, que tiene toda esa capacidad y esa pericia, pues a través de métodos inclusive especiales de investigación,
pueda acceder a escuchas telefónicas y otro tipo de investigación, primero de los dueños y propietarios de esta empresa y su representante legal, porque no hay que descartar que haya alguna vinculación, y seguramente así va a ser también, con alguien dentro de la misma estructura del Ministerio de Salud, donde también habrá que aplicarle con todo el rigor de la ley precisamente la misma, a efecto de que se pueda dar esa confianza al pueblo de Guatemala y que las autoridades de salud puedan decir, miren, estas personas también, a pesar de ser parte de la estructura estatal, son culpables en el sentido de que fueron pues socios y compinches en esta situación de estafa total. Totalmente, Julio. Y es que, imagínate, no puede ser que de una forma tan descarada también se haya dado estas pruebas falsas, se hayan entregado de esta forma. Por eso es que la forma o lo que se sabe hasta el momento de cómo se dio esta adquisición de las pruebas falsas, siempre queda la duda entonces, ¿quién ayudó o quién al final pues distrajo la atención para que se pudieran presentar estas pruebas que al final no sirvieron de nada? Al final fueron varios millones que se gastó el Estado de Guatemala, Julio, para adquirirlas, y al final ¿qué? No era nada efectivo. Nada. Entonces, aquí sí coincido contigo, puede ser por la forma en la que se dan las situaciones, que hay lo que se sabe que existe una complicidad. Alguien tuvo que ayudar. ¿Cómo engañas tú? Una empresa viene y engaña a exactamente. Una institución estatal. Exacto. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están esos filtros? Y aquí nos preguntamos, si fallan estas situaciones, estas compras también, ¿qué otros procesos pueden estar fallando? Mucho ojo y mucho control. Estamos hablando de la salud. Fraude, fiasco, pero esto no puede volver a pasar. Y también seguramente la Contraloría General de Cuentas aquí tendrá que ver algo en esta situación para determinar las responsabilidades del caso. ¿Te parece si vamos a la pausa? Vamos al corte, pero regresando hablaremos de la manifestación registrada en esta jornada. ¿Qué es lo que exigen? ¿Cuál es el antecedente también de este movimiento? Bueno, después del corte. Me parece muy bien. Por favor, no cambie, porque recuerde que a esta hora, por TN23, nosotros somos a la medida.